Hoy nos toca compartir la sexta y la séptima bienaventuranza de 9 que son. De 9 que son. El anhelo del corazón de Dios hemos visto que siempre ha sido que el ser humano viva en dicha, en paz, en felicidad. Pero parece que eso es algo difícil aún en los hijos de Dios, aún en aquellos que conocemos la palabra de Dios y que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Parece esquiva la felicidad, parece esquiva la vida plena. Así que el Señor en este sermón, conocido como el Sermón del Monte, nos va a mostrar que Él nos llamó a un mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que nos amemos los unos a los otros como Él también nos ama. El Sermón del Monte es entonces también el desarrollo de este mandamiento, mostrándonos cómo debemos hacerlo. Ciertamente el reino de Dios en un sentido todavía no se ha establecido, pero es un reino que también ha venido, porque Jesucristo es el reino, amén. Y Él vino y Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que ese reino está con nosotros y está en nosotros. Por eso podemos decir que el reino de Dios está en todo cristiano verdadero, en toda iglesia que le anhela, en todo cristiano que le ha aceptado a Cristo como su verdadero Rey y Señor. Y cuando hay un corazón así que le anhela, es cuando el Señor comienza a reinar en esa vida o en esa iglesia. El reino de Cristo reina donde Cristo ha hecho morada. Y eso tenemos que tenerlo presente, porque este mensaje es para los que anhelan de Dios. Estas bienaventuranzas y estas verdades solamente va a ser posible para los creyentes, para aquellos que creen en el Señor Jesucristo, no para aquel que lo rechaza. Es por esa razón que Mateo lo pone al comienzo de su evangelio. Nosotros sabemos que el evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Y los judíos que rechazaban a Jesús entendían que el reino de Dios era un reino militar, era un reino político. Ellos creían que el Mesías iba a venir para traerles libertad, para sacarlos de la opresión romana y ponerlos por encima de todas las naciones del mundo. Por eso cuando vieron a este hombre, Jesús de Nazaret, viniendo con un mensaje totalmente diferente, un mensaje de paz, un mensaje que si te pegan en una mejilla ponle en la otra, un mensaje de humildad, de humillación, que les decía que el primero en su reino era aquel que servía a los demás. Ellos no podían entender eso. Y ellos decían: este no es nuestro Mesías. Es por eso que Mateo resalta mucho en su evangelio el reino de los cielos. Y por eso que pone a este sermón, al Sermón del Monte, en sus primeros capítulos. Entonces ellos tenían que entender, los judíos, que el reino de los cielos era un reino que espiritual. El gran propósito de este sermón entonces era presentar una exposición del reino como algo que es esencialmente espiritual, algo dentro de nosotros, algo que va a dirigir, algo que va a gobernar nuestra vida, que va a gobernar nuestro corazón, que va a gobernar nuestra mente, que va a gobernar incluso nuestra voluntad. En otras palabras, no se nos dice en este Sermón del Monte: vivan así
y serán verdaderos cristianos. Si no, nos dice, todo cristiano vive de esta manera. Es una confrontación a los que nos llamamos hijos de Dios, a que si realmente hemos entendido el evangelio del reino y estamos viviendo como esos embajadores del reino. Todo cristiano, todo hijo de Dios verdadero vive conforme a estos estatutos del reino de Dios. Y eso es claro el Señor. Entonces ahora continuemos con esta maravillosa meditación que estamos haciendo domingo a domingo acerca de las bienaventuranzas. Hoy nos toca el verso 8 y el verso 9. Vamos a leerlo. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Las bienaventuranzas, las 9 bienaventuranzas, nos habla de 3 cosas fundamentales. Nos habla de la necesidad, acuérdate eso. Nos habla de la satisfacción y nos habla de los resultados de una conciencia, de un alma que le anhela. Repito, las bienaventuranzas, estas nuevas bienaventuranzas, nos habla de la necesidad, de la satisfacción y del resultado de una conciencia que le anhela, de un alma que le anhela profundamente. Por eso que este mensaje no es para no creyentes. Este mensaje es para aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Ese es otro bosquejo. Yo les he dado en los domingos pasados un bosquejo. Este es otro bosquejo que va casi de una manera muy similar. En cuanto a la necesidad de un alma, hemos dicho que el Señor muestra 3 bienaventuranzas que tienen que ver con los cambios internos. Ese es el bosquejo que se los di en un primer momento. Y eso tiene que ver con la necesidad de un alma. Dios ve la necesidad profunda de nuestro corazón. Dios ve la necesidad de un hombre, así como Salomón, queriendo alcanzar, llenar ese vacío de su corazón, hacerlo con los placeres de este mundo, con las riquezas, con la fama, y se da cuenta que todo es vanidad de vanidades. Hay una necesidad en el corazón del hombre y Dios tiene que satisfacerla. Dios tiene que mostrar eso. Y ahí en esos 3 primeras bienaventuranzas que tiene que ver con la necesidad, era la primera, pobreza de espíritu. Si nosotros no nos damos cuenta nuestra condición, si nosotros, como el mundo, no se da cuenta que necesita de Dios, por eso camina a la deriva, no se da cuenta de su inmoralidad, de su pecado, de su perdición. Eso es lo primero, la primera condición que Dios tiene que poner en el corazón del hombre. El saber que sin Dios nada es posible. Cuando eso pasa, nos lleva a la segunda bienaventuranza. Comenzamos a llorar. Lloramos a causa de nuestra condición. Es cuando como que la venda cae y nos damos cuenta de nuestra condición espiritual y lloramos y clamamos a Dios con todo nuestro corazón. Eso nos lleva a la tercera. Estas 2 primeras bienaventuranzas nos lleva a tener un corazón manso, un corazón que entiende su naturaleza y que entiende que cada vez que su yo gobierna, viene desgracia y desazón. Si nos damos cuenta, cada una de las bienaventuranzas están concatenadas. Esto nos lleva a lo segundo, la satisfacción. Después de ver la necesidad del alma, Dios comienza a satisfacer esas necesidades y vienen 4 bienaventuranzas que satisfacen esa necesidad profunda del alma. Por eso que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Viene Dios saciando ya el alma a consecuencia de esa necesidad.
hambre y sed de justicia, anhelo de Dios. Y eso hace que el ser humano se vuelva misericordioso. Cuando uno comienza a buscar más de Dios viene a su vida, ¿sí o no? Más de Él, y Dios es misericordioso. Y entonces viene esta otra bienaventuranza, otro ingrediente, si le queremos poner, misericordioso. El ser misericordiosos nos lleva a tener un corazón puro, porque amamos a nuestro prójimo. Cuando vemos que Venezuela llora, se sangra, no somos indiferentes. Nos quebramos, ayunamos, oramos, buscamos la paz de ellos también, porque un día nosotros también sufrimos. Entonces nos pone un corazón como puro. Ese corazón puro nos lleva a ser ¿qué? Pacificadores, a anhelar eso también en otros corazones. ¿Se dan cuenta cómo las bienaventuranzas van uniéndose unas a otras? Y eso es la satisfacción del alma. Y lo último es el resultado. El resultado, ¿qué es lo que se va a lograr o qué es lo que Dios quería lograr con esto? El resultado de las bienaventuranzas es padecer persecución por su justicia. Es ser vituperado a causa de hacernos cristianos. Es que se levanten mentiras contra ti. Nos gusta eso, ¿verdad? Pero Dios dice, preparando a sus discípulos y preparando a nosotros, esto va a acontecer cuando yo no esté con todos ustedes. Y tienen que prepararse. Es el resultado. Persecución, pero también es gozo, también es alegría. Mira lo que dice ahí, estamos haciendo un bosquejo general para ir entendiendo y centrándonos a lo que hoy nos toca. Verso 11 dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Resultado. Pero verso 12, otro resultado. Habrá también ¿qué? Gozo y alegría. Gozaos y alegraos. Habrá gozo. En todo cristiano hay gozo en su corazón, a pesar de las pruebas, a pesar que te digan tienes cáncer, a pesar que te digan un día antes de fiestas patrias estás despedido. Que no va a haber gratis, no, estás despedido. Pero hay gozo en el corazón de un hijo de Dios, porque sabe que nada escapa de sus manos y que Dios tiene algo mejor para nosotros. A pesar de lo que iban a acontecer, Dios le decía, el resultado no va a ser solamente dolor, sufrimiento, vituperio, persecución, sino también va a haber ¿qué? Gozo y alegría en tu corazón. Pero también le dice, pero también habrá un gran galardón. Un gran galardón. Mira lo que sigue diciendo ahí, verso, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón no es pequeño, es grande en los cielos. Hay un premio muy grande en los cielos para todo hijo de Dios. Amén. Qué maravilloso, qué maravilloso. Hay un galardón grande. Todas las cosas que has sufrido aquí por seguir el mensaje de Cristo, por vivir como un verdadero hijo de Dios, ciertamente traerá dificultad, pero traerá gozo, traerá alegría y traerá un gran galardón. Escúchame bien, iglesia. Hay creyentes que por no sufrir van a perder el galardón. Por no ser perseguidos, van a perder el galardón. Por no querer vivir conforme al Espíritu, sino vivir conforme a la carne, van a perder su galardón. Y Dios también es claro en eso. Por eso que dice, uno se irá y el otro se quedará. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
No todo el que me diga en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, entrará en el reino de los cielos. Sino, y subraya esto en tu Biblia, sino aquel Hijo de Dios que está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. ¿Es duro esto? Sí. Pero si estamos dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Padre, habrá gozo, habrá alegría, habrá felicidad en nuestras vidas, pero un gran galardón cuando Dios nos abra y nos reciba arriba y nos diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ahí ya no habrá mayor dolor, lágrima, enfermedad, divorcios y tanto dolor, fracaso en la empresa que por muchos astres levantaste y se fue a la bancarrota. Allá solamente habrá gozo, alegría, y dirá: valió la pena permanecer firme. Pero muchos, ante los problemas, pérdidas económicas, divorcio, enfermedad, retroceden y dicen: no, esto no es para mí. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a estar por la eternidad con Cristo en su reino? Amén. Así que yo te animo que vale la pena que prestes atención a esto y vivas conforme a estos estatutos del reino, a esta forma como Dios nos muestra que vivamos, no a tu manera, y no como dicen los reels, y no como dice ahí el YouTube, y no como dice tantos predicadores que no predican el evangelio, sino predican cualquier otra cosa. Ven y pacta, ven que yo proclamo, yo declaro, comparte esto para que recibas una bendición económica. Eso no es el evangelio, hermano. El evangelio es: vas a padecer, van a hablar mal de ti, pero no te preocupes, porque yo pondré gozo y alegría. Y recuerda que te recibiré con un gran galardón, vida eterna por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ese es un panorama que te he querido dar a lo largo que estas semanas hemos venido compartiendo, para que tengas claro un poco, porque sé que algunos no han podido estar algunos domingos, pero siempre te hago referencia que todos los sermones quedan grabados ahí en nuestra página del Facebook, y compártelos, porque si tú entiendes que este es el mensaje que puede transformar la vida de un ser humano, y tú no sabes cómo Dios puede hablar a ese corazón que tiene hambre y sed de Él, tú comparte ese link, comparte ese mensaje, en vez de estar compartiendo otras cosas que compartimos. Entonces empezamos. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los de limpio corazón. Dice verso 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor Jesús con limpio de corazón? Es la primera pregunta que debemos de hacernos. Hay dos cosas importantes que nuestro Señor Jesucristo quiso decir con esta frase o con esta palabra. Lo primero que significa limpio de corazón es que en este corazón no hay hipocresía. No hay hipocresía. Es un hombre sincero. Es un hombre sin doblez. Es un hombre íntegro. Es un hombre, una mujer íntegro, sincero. Es lo primero. Dichoso, feliz, está diciendo el Señor, cuyos hombres en su corazón no hay hipocresía, no hay doblez. Dichoso, feliz el hombre, la mujer que es sincero, sincera. Una de las mejores definiciones de pureza la encontramos en el Salmos 86, verso 11, donde el salmista dice de esta manera: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Este salmista entendió lo que hay en el corazón de todo hombre, y entendió que una de las cosas que Dios más anhela es limpieza de corazón. Él dice: afirma mi corazón para que tema tu nombre. El problema del hombre
o el problema del corazón del hombre es que está dividido. Una parte quiere conocer a Dios, una parte quiere adorar a Dios, una parte quiere hacer la voluntad de Dios, pero la otra parte quiere hacer su propia voluntad, quiere satisfacer su propia carne. Y eso tenemos que entender. Cuando tú no quieres orar es que porque tu carne no quiere orar, tu corazón está dividido. Pero el otro dice, no, tienes que leer la palabra de Dios. Tú dices, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ir a la iglesia? Mira, hoy es el clásico. No, mejor quédate a ver el clásico. Oh, ¿para qué ir a la oración? Hace mucho frío. No, mejor me quedo abrigadito aquí a ver una película de Netflix. Dice que está buenaza. Hay un conflicto y eso lo tienes que entender. Y el salmista lo entendía. Por eso que es importante que aprendamos a orar así. Afirma mi corazón, Señor, para que te tema. Porque el corazón es engañoso y perverso. Un pensamiento satánico, esa gran frase. ¿Qué hago? Haz lo que dicta tu corazón. Terrible eso. Padres, si han aconsejado así, arrepiéntanse. Porque el corazón es engañoso y perverso. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 7, versos 22 y 23, hablando de esta lucha, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley de Dios y la ley del pecado. Hay una lucha ahí en el corazón. El corazón puro es el que no está dividido. Cuando Dios está diciendo aquí un corazón puro, está diciendo un corazón que se preocupó a no estar dividido, a no permitir esa división en su corazón. Por eso que David también oraba así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque sabía que muchas veces su corazón le incitaba a hacer lo malo. Crea en mí, así debemos orar. Afirma mi corazón. Lo segundo que quiso decir el Señor Jesús con limpio corazón tiene que ver con algo que sí lo entendemos: santidad, pureza. Apocalipsis 21, 27, el apóstol Juan nos habla de lo que va a ser o de quienes van a ser admitidos en esa nueva Jerusalén. Él dice así en el verso 27: no entrarán en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en la vida del Cordero. No todo el que me diga Señor, Señor. Apocalipsis 22, 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál ciudad? Esa nueva Jerusalén, esa nueva ciudad. Pero dice algo fuerte: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y todo aquel que ama y hace mentira. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los que trabajan en esa lucha interna y que han entendido que hay ahí una lucha entre el bien y el mal, en querer hacer lo bueno y querer hacer lo malo. Pero tú entiendes que tienes que ser limpio, tienes que afirmarte, tienes que pedirle a Dios que afirme tu corazón, tienes que pedirle a Dios que te haga con un corazón sin doblez. Nada manchado, nada impuro o que tenga contaminación entrará en la Jerusalén celestial. Podemos decir entonces que ser limpio de corazón es ser como Cristo nos enseñó. Jesús tuvo que venir justamente para que viéramos, para que Él sea el modelo, para que Él sea nuestro ejemplo.
Dice la Biblia en cuanto a Jesús que Él no hizo pecado, ni se halló en el engaño, ni en su boca. Fue perfecto, sin mancha, puro, íntegro. Y lo hizo todo como hombre. Porque dice la Biblia que se despojó de su deidad. No dejó de ser Dios, pero se despojó de todos esos atributos y vivió aquí en la tierra como hombre, y todo lo que hizo lo hizo como hombre. Ser de corazón limpio significa, en otras palabras, que debemos vivir no para nuestra gloria, que debemos vivir para la gloria de Dios. Pregúntate, ¿vives para la gloria de Dios? ¿Lo que ves glorifica a Dios? ¿A quien frecuentas glorifica a Dios? ¿Lo que hablas, lo que aceptas en esas conversaciones glorifica a Dios? ¿Tus acciones glorifican a Dios? ¿Tu forma de tratar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos glorifican a Dios? En tu trabajo, si eres jefe, tratas a tus empleados y ese trato glorifica a Dios. ¿Tu forma de administrar el dinero glorifica a Dios? ¿O te están tocando para cobrarte medio mundo y tú le dices a tus hijos, dile que no estoy? Pero en la semana le estás diciendo que el que miente es el diablo. Y el hijo dice, ¿cómo es esto? Ser limpio de corazón significa que debemos desear conocerle, debemos desear amarle, debemos desear servirle. ¿Quién ama a Dios? El limpio de corazón. ¿Quién sirve a Dios? El limpio de corazón. ¿Quién ama a su prójimo como a sí mismo? El limpio de corazón. ¿Quién se rehúsa a aceptar trabajos donde se mienta? Los limpios de corazón. ¿Quién rechaza, a pesar que lo necesita, a pesar que tiene hijos con hambre, aceptar trabajos que no glorifican a Dios? Los limpios de corazón. Y el Señor dice que si somos así, si vivimos así, veremos a Dios. ¿Quieres ver a Dios? ¿Es fácil vivir así? No. ¿Cuántas veces cuando ejercí mi carrera de ingeniero, decía, ingeniero, acá hay una obra, y hablamos de millones de soles, millones de soles. Y uno dice, wow, por lo menos tengo 5 años para vivir cómodamente. Pero después te decía, ingeniero, pero usted sabe que el director que aprueba esto, y usted sabe que eso ya es una política de Estado, así todavía te hablan, ¿no? Necesita su diezmo. Todavía usan palabras bíblicas. Y quiere decir que de todo ese proyecto, de todo eso que voy a recibir, yo tengo que tratar de inflar un poco el presupuesto para que salga el 10% de toda la obra que va para el director sin hacer nada. Si es un proyecto de 3 millones de soles, 300,000 soles se lo lleva el director. ¿Pero eso qué es? ¿Es mentir, sí o no? Hermanos, cuando era ingeniero, muchas oportunidades yo ya podría haber sido millonario. Incluso alcaldes, porque trabajé con alcaldes, decían, no me pongas en tus reuniones. ¿Por qué? Me dice, si tú eres mi brazo derecho, no me pongas. Porque si me preguntan, yo voy a hablar. Y te vas a... Mejor que no me pongas en esa reunión. Si me preguntan, no sé, porque no he estado en esa reunión. Y ellos se reían. Y es importante entender eso. Entonces viene lo otro. ¿Qué falta para ver a Dios? ¿Qué nos falta para ver a Dios? Porque muchos cristianos no vemos a Dios. Y eso es lo que nos está confrontando el Señor. En muchos cristianos no se ve el obrar de Dios. Y ya no estamos dando cuenta por qué. ¿Qué falta para ver a Dios? La respuesta es sencilla: santidad. ¿Quieres ver a Dios? Sí, amén. Santifícate. Santifícate y verás a Dios en cada área de tu vida. Verás a Dios en cada circunstancia difícil que vas a afrontar. Verás la mano de Dios.
El cristiano ve a Dios muchas veces en un sentido único al ver la historia, leer de lo que Él hizo y de lo que Él es. Pero hay un sentido de conocerle totalmente diferente. Una clase de sentimiento de que está cerca a nosotros y podemos disfrutar de su presencia. Tú puedes disfrutar de la presencia de Dios. Tú puedes oír la voz de Dios. Disfruta su presencia cuando le buscas en esos tiempos de intimidad. Puedes escuchar la voz misma de Dios que te dice, como le contaba al pastor Francisco, una experiencia que me sucedió en Lima. ¡Wow! Fuerte. Y el pastor me decía, cuando te pase eso, presta atención porque como que Dios te está mostrando, advirtiendo. Escuchamos la voz de Dios. Cuando mi esposa en uno de sus partos cometieron una negligencia médica, le cortaron la vejiga en una cesárea y corría riesgo de infección y se tuvo que quedar 15 días. El bebé sale primero y ella angustiada. Pero el Señor meses antes nos había hablado lo que iba a acontecer y que iban a haber 15 días de prueba. Y no sabíamos qué iba a pasar. Pero cuando sucedieron las cosas, nos dimos cuenta de lo que Dios nos estaba preparando. Y decía que teníamos que permanecer firmes y no perder nuestra fe, que Dios iba a estar siempre con nosotros ante esa dificultad. Es eso, santidad. Estamos comprendiendo lo que Dios nos está hablando, estamos comprendiendo que estamos destinados a estar en la presencia de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tenemos que prepararnos para un día ver cara a cara al Señor. ¿Cuántos quieren eso? Prepárate entonces, porque no todo lo logrará. Solamente los limpios de corazón. Limpia tu corazón. Trabaja en la limpieza de tu vida. No consientas el pecado en tu vida. Prepárate para verle a Dios. Prepárale, eso es lo que está diciendo. ¿Cómo poder tener un corazón limpio? Es la tercera pregunta que viene en esta bienaventuranza. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, yo quiero, sí, yo. ¿Quién no va a querer estar en la presencia de Dios y vivir por la eternidad? Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo lo hago? Ya no se dice que es difícil y yo me doy cuenta que sí, lucho y a veces cedo, pastor. ¿Cómo? ¿Cómo puedo tener un corazón limpio? La única forma de tener un corazón limpio es tener al Espíritu Santo de nuestro lado. Esa es la única forma, porque todo esto que está pidiendo el Señor y nos está mostrando que es un cristiano, no lo puedes hacer en tus fuerzas. No lo puedes hacer. El fariseo y el religioso del tiempo de Jesús creyeron que con sus fuerzas cumplían al pie de la letra los mandamientos. Oraban de una manera impresionante, compartían la palabra y enseñaban la palabra de una manera correcta, pero no vivían el mensaje. Su corazón estaba muy lejos de eso. No permitieron que el Espíritu Santo de Dios obrara en sus vidas, al punto que cuando vino el Mesías no le reconocieron. Pero es impresionante que un ciego de nacimiento, sí, al oír la voz del Mesías, le reconoció. Que los mendigos le reconocieron, que los paralíticos lo reconocieron. Y después del paralítico de haber sido sanado, iba y saltar y bailar y le dijeran, ¿quién te sanó? Ese Jesús. Pero ese Jesús es un pecador, es un blasfemo. No sé si es pecador, no sé si es blasfemo, solo sé que Él me sanó. En otras palabras, decía, mira tú, en todos estos 40 años que he estado en el templo, inválido, nunca has podido hacer nada por mí. Y este que llamas un blasfemo, lo único que dijo es, levanta tu lecho y anda. Y mis piernas fueron fortalecidas y fui sano. Le decían, tú no tienes el Espíritu Santo y el poder de Dios, pero este hombre que llamas pecador, sí lo tiene.
¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en limpieza? Si no puedes ser limpio, si hay muchas áreas en tu vida donde cedes, donde eres débil y le fallas a Dios, es porque te falta la llenura del Espíritu Santo en esas áreas de tu vida. Y tienes que anhelarlo. Y tienes que buscarlo. ¿Dónde? Los martes, los viernes de oración. Ven, humíllate delante de Dios. Permanecer en Dios, ver a Dios. ¿Cómo puedo ser limpio? La única manera es permitiéndole al Espíritu Santo de Dios obrar en tu vida. Hay muchos cristianos que tienen el Espíritu Santo de Dios, pero no le permiten obrar en sus vidas. Yo en alguna oportunidad cuando dictaba clase lo explicaba de esta manera. El Espíritu Santo está en ti. Es como en tu casa que tienes muchas habitaciones, pero vienes y solamente lo tienes en tu sala. No quieres que vaya a tu cuarto porque lo va a encontrar hecho una miseria. Ropa por acá, suciedad por allá. No quiere que entre a tu cocina porque van a estar los platos ahí de una semana que no lo has podido lavar y dices, qué vergüenza, qué roche. Así que mejor, maestro, Espíritu Santo de Dios, quédate en la sala nada más. Así somos muchos de nosotros. Pero aquel que quiere ser limpio de corazón, aquel que quiere ser bendecido, a pesar que está sucio, a pesar que está desarreglado, dice, Señor, esta es tu casa. Entra donde tú quieras, haz lo que tú quieras. Ciertamente me da vergüenza. Pobre de espíritu, pero es tu casa. Así que el Señor entra y comienza a ordenar. Comienza a poner los trastos, se pone a lavar, comienza a agarrar la ropa sucia, la pone a la lavadora y después esa casa, ¿cómo está? Limpia, donde ningún espíritu inmundo puede entrar, atar y esclavizar. Pero ¿sabías que donde hay inmundicia es una puerta abierta para que espíritus inmundos acechen? Vamos, se me acabó el tiempo. Bienaventurados los pacificadores. Voy a tratarlo de hacerlo en 2 minutos. Siempre cuando me falta tiempo, los martes lo comparto en el ayuno. Así que los que quieran esta parte que no la voy a poder tocar a cabalidad. Bienaventurados los pacificadores. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene la falta de paz en una ciudad? Ica necesita de la paz de Dios, ¿sí o no? Ica necesita pacificadores. Y para que esa paz venga, nosotros tenemos que entender esta verdad. Un pacificador no es una persona tranquila, una persona fácil de manipular, no es esa clase de hombre, de mujer que dice, con tal de evitar los problemas, que sea lo que sea. Le permito eso a mi hijo, convivir con su novia en mi casa para evitarme problemas. Le permito que venga mareado para evitar problemas. Eso no es un pacificador. Un pacificador es alguien que se le puede decir 2 cosas de él. En su aspecto pasivo no es iracundo. Porque imagínate a un hombre iracundo ser el conciliador de la paz. Saca su metralleta y tiene que ser no iracundo, pero en su parte activa debe ser una persona pacífica que busca el bien de los demás. Es aquella que se niega a sí mismo. Es aquella que no está diciendo y este acuerdo, ¿qué beneficio trae para mí? ¿Saben por qué los acuerdos fracasan? Porque el hombre está pensando, ¿y qué gano yo de esto? Y cuando hay eso, nunca va a haber paz. Pero nunca va a haber, escúcheme bien, paz en la tierra, tratando de firmar acuerdos de paz, tratando de ceder a algunas negociaciones. Nunca va a haber paz de esa manera. ¿Saben por qué? Porque el problema de las guerras y de la falta o de los conflictos, el problema está en el corazón del hombre. El problema es el pecado. Y a menos que el hombre se arrepienta, no va a haber paz en una casa, en una ciudad o en una nación. Es decir, que para que haya paz,
tiene que el hombre cambiar su corazón. Para que haya paz, el hombre tiene que volverse a Dios. Para que haya paz en Venezuela, los cristianos de Venezuela tienen que volverse a Dios. La nación tiene que volverse a Dios y buscar a Dios con todo su corazón. Y vendrá la paz. Sin eso no hay paz. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos de dónde vienen las guerras, de dónde viene la maldad, de dónde viene el divorcio, de dónde viene la hechicería, de dónde viene, y le cita todas las cosas malas que hay en el mundo? ¿De dónde viene? Le dijo claramente, ¿de dónde viene? Del corazón del hombre. Si queremos que haya paz, ¿cuántos quieren que haya paz en casa, en sus casas? ¿Cuántos quieren que haya paz en Ica? ¿Cuántos quieren que haya paz en Perú? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compartir el evangelio, hacer que más personas conozcan el evangelio, porque cuando viene el evangelio a un corazón, viene ¿qué? La paz, porque Dios quita ese corazón pecador y pone un nuevo corazón. Solo así puede venir paz. Por eso es que en un hogar donde había divorcio, en un hogar donde había maltrato, un hogar donde había insulto, un hogar donde había drogas, alcohol, sufrimiento en los hijos, es transformado en un hogar donde ahora reina el amor, la paz, la misericordia, la bondad, porque ese padre, porque esa madre rindieron su corazón a Cristo Jesús. Es la única manera. Y en eso tenemos que ser claros, y la Biblia es clara. Entonces, ¿quiénes pueden ser pacificadores? Es fácil, entendiendo lo que he dicho. Solamente los hijos de Dios pueden ser pacificadores. Solo quienes pertenecen al hacedor de paz pueden ser mensajeros de la paz. Primera de Corintios capítulo 7, verso 15, que a paz nos llamó Dios. Segunda de Corintios 5, 18, todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Levántame tu mano, Dios dice, ustedes son mis pacificadores, porque me tienen en su corazón. Vayan y reconcilien al hombre conmigo. Vayan y reconcilien al hombre con su creador. Eso es lo que tenemos que hacer. Entiéndelo, querida iglesia. Entiéndelo, querido hermano. Para que haya paz en Ica, tenemos que salir y compartir el evangelio y sembrar el evangelio en cada corazón para que reine en ese corazón la paz. Y ese corazón llega a su casa y trae paz a su corazón. Se arrodilla, pide perdón a sus hijos, pide perdón a su esposa y le dice, he estado andando mal, he causado mucho dolor, he sido un desgraciado, un tal por cual, pero ahora quiero que en esta casa reine a Cristo y reine la paz. Y viene la paz a esa casa. Sin arrepentimiento no hay. Y si queremos, salgamos y sembramos la palabra. No vengas un domingo. Mira cuántos asientos vacíos todavía hay. Proponte el próximo domingo voy a llenar 2 de estos vacíos. Y si cada uno se propone, va a faltar sitio, hermanos. Pero no es llenar este lugar, entiéndelo bien. Es el anhelo del corazón nuestro que otras familias, así como nosotros que vivimos en violencia, que vivimos en guerra contra Dios, enemistados contra Dios, un día Cristo en la cruz nos reconcilió. Un día ese mensaje quebrantó nuestro corazón. Rendimos nuestro corazón a Él y vino la paz a nuestro corazón. Y comenzamos a hacer la paz con aquellos que nos rodeaban, ya sea familia, amigos. ¿Estamos entendiendo? Por eso que el Señor dice, bienaventurados. Hay mucho más que ha quedado y lo compartiré el martes, pero quiero terminar diciéndote esto. El anhelo del corazón de Dios es que un día le veremos, primera cosa. Y para eso tengo que trabajar en la limpieza de mi corazón. Y eso no se hace con lejía, bicarbonato y tantas cosas. No, eso se hace rindiéndote a Dios y clamando como en los salmos que te he citado, crea en mí, oh Dios, un corazón recto y puro delante de ti. Señor,
Permite que en mi corazón no haya doblez, no haya doble ánimo. Permíteme vencer a mi carne que me incita a hacer lo malo. Por eso que Pablo, mira cómo oraba, miserable de mí. Mira cómo se quebraba. Y lo segundo, Dios quiere seguir reconciliando al hombre pecador con su Creador. Y quiere que sus pacificadores, los pacificadores hemos visto, los únicos pacificadores que existen son los hijos de Dios. Porque necesitan primero haber sido reconciliados con el Padre. Necesitan primero ser limpiados en su corazón. Necesitan primero que se siembre ese amor al prójimo para no importar si me robaron, no importar si hicieron lo malo, somos nosotros los que vamos a pedirle perdón porque queremos que esa persona se reconcilie con su Creador. Y si te pegan en una mejilla, le pones la otra. Y si te quitan la camisa, también les das el saco. Y si te dicen, carga esto, 1 milla, tú cargas 2. Porque eres un pacificador. Porque te has negado a ti mismo por amor al otro. Cuando entendamos eso, muchas esposas ganarán a sus esposos y muchos esposos ganarán a sus esposas y a sus hijos. Vamos a orar.